En la mayoría de las hojas de cálculo de Excel se puede introducir los datos manualmente en celdas y luego utilizar fórmulas u otras funciones para analizar o realizar cálculos. Si tienes una base de datos de gran tamaño, como por ejemplo Access, SQL Server, o incluso un archivo de texto de gran tamaño, puedes cargar los datos utilizando Excel. La utilización de sentencias SQL en Excel permite establecer una conexión a un campo de datos desde una fuente externa o contenido de la tabla con los datos de importación, todo sin tener que introducir los datos manualmente. Una vez que importes los datos externos con sentencias SQL, podrás ordenar, analizar o realizar cualquier cálculo que necesites. La aplicación de hoja de cálculo Microsoft Excel tiene Visual Basic, un lenguaje de programación construido en él. Los desarrolladores utilizan esta lengua para crear consulta estructurado idioma comandos, mejor conocido como comandos SQL. Los pasos generales de conectar Excel a fuentes de datos externas a través de consultas SQL incluyen: creación de una conexión a la base de datos, ejecutar la consulta, transferencia de datos improbable, y cerrar la conexión. Usando VB para ejecutar consultas SQL de Excel permite a los desarrolladores utilizar datos de una variedad de fuentes externas a Excel. Estas fuentes incluyen bases de datos creadas en Access, SQL Server y otras aplicaciones de base de datos. El uso del lenguaje de consulta estructurado, SQL, por sus siglas en inglés, puede recuperar información de las colecciones de datos clasificados en tablas, registros y campos. Utiliza Microsoft Query en Excel para obtener datos de fuentes externas para que no tengas que volver a escribir la información que necesitas analizar utilizando funciones de Excel. Puedes recuperar datos de Access y SQL Server, así como también libros de Excel y archivos de texto. La utilización de sentencias SQL en Excel normalmente incluye la conexión a una base de datos externa, la creación de la consulta mediante la selección de columnas de datos, importar los datos y el uso de los datos para realizar análisis. DAO y ADO son dos tecnologías que Microsoft utiliza para acceder a aplicaciones externas, bases de datos o ficheros. Justo antes de la aparición de Office 2003, Microsoft anunció que DAO era una tecnología obsoleta, que no se actualizaría, y que sería sustituida por ADO. Sin embargo, actualmente DAO sigue funcionando demostrando fiabilidad, simplicidad y rendimiento. Ahora bien, en las versiones de Office de 64 bits esta tecnología no funciona y nos vemos obligados a utilizar ADO. En conexiones complejas en las que intervienen más de un servidor, también he experimentado problemas que solo pude solucionar utilizando ADO. Con Microsoft Query, puede conectar con orígenes de datos externos, seleccionar datos de esos orígenes externos, importar datos a la hoja de cálculo y actualizar los datos según sea necesario para mantener los datos de la hoja de cálculo sincronizados con los datos de los orígenes externos. Es posible recuperar datos de varios tipos de bases de datos, incluidos Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server y los servicios OLAP de Microsoft SQL Server. También puede recuperar datos de libros de Excel y de archivos de texto. Microsoft Office facilita controladores que puede usar para recuperar datos de los orígenes de datos siguientes: Microsoft SQL Server Analysis Services, proveedor OLAP. Microsoft Office Access. Base. Microsoft FOSPRO. Microsoft Office Excel. Oracle. Paradox. Bases de datos de archivos de texto. También puede utilizar controladores ODBC o controladores de origen de datos de otros fabricantes para recuperar información de orígenes de datos que no aparezcan aquí, incluyendo otros tipos de bases de datos OLAP. Aprenderemos a conectar con Access, por supuesto desde un formulario de Excel creado en VBA. Para los seguidores del curso de Access desde cero, les menciono que el código de programación utilizado en este proyecto prácticamente es una copia exacta de lo que vimos en el capítulo 14 de ese curso, habiendo agregado únicamente una pequeña parte de código con la cual realizamos la conexión con Access. Dicho esto, comencemos. Esta es la base de datos que utilizamos en el capítulo 14 de Access desde cero.
y este código con la misma funcionalidad lo he migrado hacia un proyecto de Visual Basic para Excel. Ok, para los seguidores del curso de Visual Basic para Excel, les recomiendo ver el capítulo 14 de Access desde cero, ya que allí explico el código relacionado. Vean que la funcionalidad es la misma, así como lo que trabajamos en Access. Nos podemos desplazar a través de los registros. Podemos agregar. Y podemos eliminar. Y por supuesto, no podemos olvidar que tenemos la opción de modificar un determinado registro. Veamos rápidamente el código VBA. En el módulo 1 estoy estableciendo los parámetros para realizar la respectiva conexión hacia Access. Pueden ver que he declarado dos variables públicas. La primera de nombre mi conexión, asignándole el tipo mediante el método newAdoDB.connection. Esto nos permitirá hacer la conexión hacia Access. Luego tenemos la variable rs, a la cual le asignaremos el tipo newAdoDB.recordSet, que como recordarán ustedes, en Access con recordSet es con lo cual gestionamos la información de la base de datos. Ahora bien, en la macro de nombre conecta soy más específico en cuanto a la conexión que estoy realizando, en donde utilizo como proveedor una librería que nos facilita Visual Basic para aplicaciones. Aquí en referencias pueden ver las librerías adicionales que he agregado. La primera, que ya tengo establecida en la macro, que es Microsoft Office 15.0 Object Library. Cabe mencionar que la versión 15 corresponde a la versión 2013 del paquete Microsoft Office. Las otras dos librerías, Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library y Microsoft ActiveX Data Objects Recordset 2.8 Library, son indispensables para que nuestro formulario gestione la información de la base de datos con la cual conectamos a Access. Ok, vean que en la siguiente línea defino la ruta de la carpeta en donde se encuentra la base de datos, que es la misma donde se encuentra el libro de trabajo de Excel. Es por eso que dice thisworkbook.pad, seguido del nombre de la base de datos. Ahora veamos el formulario. Es la misma cantidad de cajas de texto, etiquetas y botones que agregamos en el proyecto de Access, y para facilitar las cosas les he puesto exactamente los mismos nombres que utilizamos en dicho proyecto. En el evento inicializ del formulario es donde hacemos la llamada a la macro conecta. Preparamos la variable rs, la cual será nuestro record set. En la siguiente línea, a la variable rs le aplicamos el método open para abrir la tabla, la cual contiene los registros que visualizamos anteriormente. Vean que cada uno de los campos encontrados en dicha tabla los estoy asignando a cada uno de los text box para que sean reflejados una vez cargue el formulario. Si comparan el resto del código VBA de este proyecto con el proyecto de Access, verán que es exactamente igual, por lo que les recomiendo vean ese capítulo en cuestión. Aquí finalizo este vídeo, que si les ha gustado pulgar arriba, compartan con sus amigos y suscribiéndose estarán informados de las actualizaciones de este canal. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.